Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Nuevamente aquí ando. Me gustaría que me ayudaran a hacer una oración, por favor. Eh, Padre, hoy en el nombre de Jesús, ponemos esta enseñanza en tus manos, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Creemos que tú eres, Señor, que nos inspira. Creemos, Dios, que tú eres que nos levanta cada mañana. Creemos, Señor, y tenemos fe de lo que tú, Señor, has logrado hasta el día de hoy, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas bendito, Señor, también tomando, Dios, el control de toda situación de mis hermanos, Señor. Si hay afán, Señor, que toda distracción sea quitada. Si hay temor, que todo temor sea apaciguado, porque tu perfecto amor lo hace, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, te pido, Dios, que tomes mi vida, que uses mi boca, Señor, que uses todo lo que hay en mí, Señor, para poderte dar la gloria y la honra, Señor, a través de este devocional. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, muchachos. La verdad es de que he estado escuchando las oraciones que hacen en la mañana las mujeres y me vuela la cabeza cómo es que hay tanta fe, o cómo puede caber tanta fe en un corazón. Y la verdad es de que, pues, el tema que hoy vamos a hablar no es muy ajeno al tema de la oración, puesto que la oración está llena de fe, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema que en lo personal, siempre los temas a mí me dan con todo, pero yo digo que este tema es de los que principalmente cuando yo llegué a la iglesia tomaron fuerza y fueron creciendo, gracias a Dios. Vamos a ver la definición y la ilustración de la fe. Y quiero comenzar, perdón, leyéndote un verso que viene ahí en Hebreos 11, en el verso 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y mira, rapidísimo, en términos prácticos, la fe es el vehículo por el cual Dios se encarga de crear expectativa en el corazón de los que le siguen y le creen, ¿verdad? Creer es la forma en la cual la semilla que es sembrada en nuestro corazón fructifica, revienta, ¿y sabes para qué la revienta? La revienta para que pueda superar cualquier expectativa que nosotros pudiéramos tener de lo que Dios quiere para nosotros. Mira, es fácil y sencillo. Al principio, en Hebreos 11, del verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, tenemos certeza, sabemos que Dios va a hacer, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención o lo que más o lo que quiero remarcar hoy es que la convicción de lo que no se ve. Quiere decir esto, que nosotros podemos querer o necesitar algo, pero Dios siempre va a querer más, y nos va a llevar a más, ¿ok? Y vamos a ver un ejemplo de fe. La verdad es que este ejemplo de fe, eh, yo creo que nos va a sacudir a todos porque esta historia cuando se cuenta, todos vemos a un hombre que según esto duda, o mejor dicho, duda y se comienza a hundir, pero la fe va más allá y se refleja más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y vamos a leer Mateo del verso, perdón, capítulo 14, del verso 27 al 33, dice así: pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús, pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Ok? Mira, te quiero decir algo. La fe te transporta a la seguridad y el temor nos aleja de la perspectiva y la capacidad de creer.
¿Qué quiere decir esto? Mira, te das cuenta que los discípulos iban sobre la barca y Pedro fue quien dijo o quien tuvo la proyección de poder caminar sobre el agua porque estaba viendo a su maestro caminar sobre el agua. Los pasos de Jesús en este mundo están plasmados, escúchame bien, están plasmados en la palabra como ejemplo e inspiración de que derrota toda la incredulidad y la incapacidad del yo. O sea que yo, Gerardo, tengo dudas, yo, Gerardo, me siento muy, pero aún así no me siento capaz de poder alcanzar las metas que en la palabra hablan para mi vida. Pero el Señor Jesús, durante su caminar en la tierra, hizo y se sometió a caminar en pasos de fe, y esos pasos de fe al día de hoy, ¿qué crees? Que están marcados para que nosotros caminemos sobre ellos, pero, escúchame bien, pero conforme nosotros caminemos sobre los pasos de Jesús, dice la palabra que nosotros caminaremos un poquito más hacia adelante, o sea que haremos cosas mayores. No quiere decir que nosotros vamos a superar lo que Jesús hizo, no. Quiere decir que los pasos que Jesús dejó sobre la tierra son el fundamento para que nosotros hagamos cosas mayores, pero sí tenemos que tener en cuenta que Jesús fue el consumador, fue el que inició, fue el que vino y plasmó sobre la tierra sus pasos para que nos, o mejor dicho, dejó el mapa para que nosotros camináramos sobre él. Entonces, mira, Pedro decide, mira, fíjate, te voy a dar un poquito más de contexto. Pedro decide bajarse de la barca, ¿verdad? Y resulta que empieza a caminar hacia Jesús y se comienza a hundir. Ajá. Y sabes, ahí Pedro luchó, escucha bien, luchó contra el, ¿y si me hundo? ¿Y si no puedo? ¿Y si se burlan porque me hundo? Ajá. ¿Y si a la mera hora Jesús me dice, no, sabes que ya no vengas? Ahí Jesús, ajá, cuando él se hundió, sostuvo su mano y sí le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero mira, yo quiero que cambiemos un poco nuestra perspectiva de lo que estaba sucediendo, porque cuando Jesús le da la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo estaba regañando, ¿sí? Le estaba diciendo, hubieras soportado un poco más, ya lo ibas a lograr. Es como cuando nosotros vemos a nuestro hijo pequeño caminar, ¿qué le decimos? Sabemos que puede caer, pero le decimos, échale, ven, y es aún más, aún si vemos que cae, te decimos, no pasa nada, sigue adelante, ¿ok? Entonces, aquí, aquí yo supongo que el Señor Jesús le estaba diciendo, tú te arriesgaste al poner la mirada en mí, ¿verdad? Y sabes, Dios se enamora de los corazones contritos y humillados. Dios se enamora de lo que Pedro estaba haciendo en ese momento, porque sabía, el Señor Jesús sabía que se iba a hundir, el Señor Jesús sabía que la tribulación, que las situaciones, que la tormenta, que las olas grandes le iban a dar miedo a Pedro, ¿ok? Pero más sin en cambio, él se enamoró de esa situación. Y sucede que cuando ellos dos suben, escúchame bien, suben a la barca, pasa algo. Sucede que aquellos que estaban en la barca, aquellos que no se mojaron los pies, que no se hundieron, aquellos que estaban en la seguridad de no haberse bajado de la barca, le dicen, ajá, bueno, comienzan a adorar al Señor Jesús y le dicen, tú eres el verdadero Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Qué padre que ellos hayan podido reconocer, pero sucede algo, que ellos no fueron partícipes de la fe y fueron expectantes de la fe de alguien más. ¿Ok? Y si nos regresamos un poquito, yo te estaba hablando de los corazones contritos y humillados. Aquí te voy a dar la comparación entre aquellos hombres que estaban en la barca y entre Pedro. Mira, resulta que cuando Pedro baja de ese lugar, en ese lugar él había puesto sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Ok? Y él entendía
que él estaba yendo en contra de la naturaleza, estaba yendo en contra de sus necesidades, estaba yendo en contra de sus miedos, y él en ese momento estaba aceptando que Jesús era su Señor, que no solamente era su maestro. Y me impacta lo que el corazón de Pedro estaba captando en ese momento, y lo que Jesús estaba construyendo en el corazón de Pedro, porque en ese momento Pedro estaba recibiendo libertad, estaba recibiendo sanidad, restauración, restitución, reconciliación, perdón, curación, prosperidad, seguridad, rescate. Todo esto, si nosotros lo sometemos a una sola palabra, estaba teniendo sotería, estaba teniendo soterión, estaba teniendo restauración. Y sabes, es por eso que Pedro estaba mostrando su corazón contrito y humillado. Se estaba mostrando delante de Dios vulnerable. La fe nos lleva a ser vulnerables, y nosotros podemos captar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y dar el paso y decir, yo puedo. Por eso es que dice la palabra, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se cree. Pedro quería, pero también tenía la convicción de que podía llegar a los brazos de Jesús sobre esa marea fuerte, ¿verdad? Y aquí viene la otra parte. Te estás hablando de los hombres que se quedaron en la barca, ¿verdad? Mira, te lo voy a poner fácil y sencillo. Muchas veces nosotros vemos a personas que tienen una fe increíble, una fe que quebranta todas las etiquetas que el mundo ha puesto. Hombres y mujeres que dicen creer en un Señor que sana, que restaura, que saca a las personas de las adicciones, y nos quedamos ahí. ¡Wow! No juegues. Yo veo cómo hay congresos en Matamoros, en Saltillo, y veo cómo cuando voy a la iglesia la gente sana y se restaura, y nosotros nos contagiamos. Qué padre. Decimos, qué padre que es lo que está sucediendo allá pasa. ¿Sabes? Yo tengo amigos, que trabajan de cerca con el mesón, y yo he visto su cambio, su restauración. Y si yo nada más lo viera, dijera, wow, qué padre. Pero sabes, lo más chido de todo esto es que me hago partícipe de su fe. Pero si nosotros solamente decimos, wow, qué padre, solamente estamos siendo espectadores de la fe. Tenemos fe en la fe, pero eso no es tener fe. Ojalá no te haya confundido. Tenemos fe en que existe la fe, pero nosotros no tenemos fe. Y te voy a poner un ejemplo claro. Está como si tú te montaras encima de un barril de gasolina y pensaras que ese barril de gasolina te va a llevar al otro lado del país, ¿verdad? Sin un vehículo, pero no, no es así de sencillo. Tienes que tener el vehículo, que es tu fe, y luego alimentarte de la fe que Jesucristo ha puesto en tu corazón. Ver al Señor, y ahí empiezas a caminar. Pa. Ahí viene la convicción. Ahí viene la conquista. Amén. Y es lo que estaba sucediendo con las personas que estaban dentro de la barca. Ellos creyeron, pero no se arriesgaron. Y ahora te voy a hacer la pregunta: ¿quién fue el hombre de poca fe? Aquel que se bajó y decidió dar el paso y decir, yo quiero alcanzar a Jesús. O aquel que se quedó expectante a lo que iba a suceder, ¿verdad? Es como si estuviéramos en el grupo de oración o estuviéramos orando, pero no creyéramos lo que estamos orando. Sí, por eso te digo, es que me impacta muchísimo, muchísimo escuchar las oraciones de las mujeres en la mañana, porque digo, wow, qué tremendo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que he podido percibir los milagros que Dios hace por medio de todo ese tipo de oraciones, ¿verdad? Entonces, fíjate, la Biblia está, perdón, la fe está representada en la Biblia a través de hombres que creyeron, hombres que creyeron. Si tú te rifas todo el capítulo 11 de Hebreos, te va a dar santo y seña de personas que creyeron. Pero, ¿sabes? Me llama mucho la atención porque hay una parte en donde dice que aún ellos murieron y no vieron por lo que creyeron. ¿Estás de acuerdo? Y aquí viene la parte más emocionante. Fíjate, en Efesios
2:8, la Escritura nos dice, por gracia son salvos. ¿Cómo? Por gracia son salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y aquí me voy a tener un momento para darte un poquito más de contexto. El Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí, creyendo que toda carne se postraría a los pies de Dios. ¿Y qué crees? Ese fue un gran paso de fe. Ese fue un gran paso de fe. Te estaba hablando de aquellos hombres de los cuales habla Hebreos 11, ¿verdad? Y te voy a terminar de leer Efesios 2:8, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí viene lo más interesante. Y esto no es de vosotros. ¿Cómo? No, ¿sabes? Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe viene de Dios. El Señor creyó primero en nosotros. Él tuvo fe primero en nosotros. ¿Ok? Y me llama mucho la atención porque en este mundo nosotros somos tierra. ¿Ok? Y cuando me refiero a tierra es que el Señor siembra semillas de fe, de amor, de paciencia, de benignidad. Hemos estado viendo valores. La vez pasada te hablé de los frutos del Espíritu Santo. Y el Señor lo que espera es que nosotros fructifique. Amén. Entonces, aún el Señor creyendo en nosotros, ¿qué crees? Sucede que nosotros luego nos ponemos el pie. Cuando nos dicen, tú eres salvo. Tú ya no eres lo que el mundo decía que eres, ya no tienes ninguna etiqueta. Y nosotros decimos, no, sí, amén, en el nombre de Jesús. ¿Sales de la iglesia? Te apachurras, te bajoneas y dicen, ¿será cierto? Y aquí viene lo mismo, somos expectantes de la fe, pero hoy te invito a que tú te hagas partícipe de la fe, que puedas ver, que puedas entender quién es el Señor Jesús y qué es lo que hizo. Por eso dice que por gracia somos salvos. Mira, familia, tú y yo no tuvimos que hacer nada, no hicimos nada y nos fue entregado todo, ¿verdad? Y te das cuenta que el Señor en esta etapa o a esta altura, el Señor juega el más importante de los papeles en tu vida. El Señor juega el más importante de los papeles en tu historia. Y si tú te regresas y haces un recuento de cuando eras niño y te acuerdas y piensas en todo lo que sucedió y todas las palabras, perdón, todas las veces que escuchaste la palabra fe al día de hoy, súmalo y ve qué es lo que representa y en dónde estuvo Dios en tu vida. Yo recuerdo mucho que una vez mi mamá, yo tenía como 7, 8 años y mi mamá salió, no me acuerdo dónde fue, pero yo oraba, yo me paré abajo en el zaguán de donde vivía, es un portón, y yo me quedé ahí y yo le decía a Dios, Dios, si tú ahorita traes a mi mamá, yo voy a creer más en ti, pero si tú no la traes, yo ya no te voy a querer. Así yo le decía a Dios, ¿verdad? Y sabes, era la fe de un niño, pero tenía fe. Y con el tiempo empecé a caminar en diferentes situaciones, circunstancias, la vida y mis decisiones me llevaron a caminar entre lugares buenos y malos, más malos que buenos, pero nunca dejé de escuchar la palabra fe, porque aún me decían, si tú crees, que va a suceder, sucederá. Pero todo iba abocado a una fe mal direccionada. Entonces, si yo me regreso a lo que la fe de Dios en mi vida representa, puedo hoy darle el peso correcto. Por eso te decía, si tú haces un recuento, te darás cuenta que siempre tuviste fe, tal vez una fe mal direccionada, pero hoy puedes entenderlo y puedes hacerte partícipe, no solamente expectante de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Mira, ok, te voy a leer una escritura que viene ahí en 2 de Pedro 3, del verso 1 al 4. Eh, Dice así, amados hermanos en Cristo, amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente.
Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Y en efecto, muchas de las veces habrá gente que te diga, ¿y dónde está Jesús en el que crees? Hey, ¿a qué vas a la iglesia si yo te veo igualito? Siempre dices que te duelen las piernas. Siempre sientes que estás mal. Siempre te encuentras deprimido. No. Relájate, ya no creas. Es más, se van a burlar de tu fe. Y aquí es donde viene y representa, ajá, lo que dice esa escritura. Dice, recuerden lo que el Señor Jesús les habló. Recuerden todo lo que les han enseñado. Mira, en situaciones difíciles, en una enfermedad, en una depresión, en una deuda, en todo lo que te puedas estar encontrando, te va a querer callar, te va a querer decir, no tengas fe. ¿Para qué tienes fe? Y va a querer abocar tu fe a algo que no es correcto. Sí, tengo un amigo, un muy buen amigo. Ajá. Él no conoce a Dios, le he estado compartiendo conforme lo he visto y resulta que cada que yo lo veo, él me dice, brother, ora por mí. Si vas a ir a algún lugar, perdón, a algún lugar, acuérdate de mí, nunca dejes de orar por mí. Y recuerdo que no hace mucho me habló y me dijo, oye, bro, ¿qué onda? Préstame una feria, ¿no? Es que tengo que sacar mi oro del empeño. Y así un chorro de cosas me empezó a decir y le dije, brother, ¿no crees que ya llegó el tiempo en el que tienes que dejar de perder ese oro? Y me dice, ¿cómo crees? No. Si dicen por ahí que los bienes son para resolver los males. Y le digo, brother, el que resuelve los males, o mejor dicho, el que quita el mal del corazón es el Señor Jesús. No tienes necesidad de poner tu mirada en cosas físicas. Y me dijo, no, brother, yo lo voy a sacar, ahí te aviso cómo me fue. Sabes, cada que me marca para decirme, ora por mí y oramos por él. Pero aquí el tema está de que mi brother, siempre, él conoce de Dios hace tiempo, pero ha dejado que su fe se apague. La ha direccionado a cosas y circunstancias diversas, ¿verdad? Y aquí quiero decirte algo, tomando en cuenta el verso que acabo de mencionarte y un poco del ejemplo del cual te acabo de dar. La fe se contrasta con la vista. La fe se contrasta con la vista, pero no la fe con la razón. Si nosotros razonamos, nos vamos a detener y vamos a quedarnos parados, esperando a que venga la voz audible y me diga, hey, camínale, vas bien, échale ganas, cuando en realidad el Señor quiere que nosotros demos pasos, pasos. Fe y vista contrastan, fe y razón se pierden, ¿ok? Fíjate, Salmos 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El mayor acto de fe fue consumado y ahora nos corresponde creer y no dudar. El mayor acto de fe fue consumado y ahora nos corresponde creer y no dudar. Muchachos, yo te voy a invitar a que si hoy tú tienes la necesidad de creer y en algún momento te has encontrado como expectante, te hagas partícipe. Que conforme estemos orando, el Señor pueda estar quitando toda incredulidad y tú pases de un lado a otro. Que comiences a tomar
las promesas que el Señor te ha hablado en su palabra y digas, yo voy contigo, Señor Jesús, porque yo sin ti no soy nada. La fe es la certeza de lo que se cree. Supongo que si tú hoy estás en este lugar, en este devocional, crees en Jesús. Si tú te congregas, crees en Jesús. Si tú asistes a un grupo de estudio, a una célula, a un discipulado, crees en Jesús. Pero hoy vamos a dar un paso de fe, valga la redundancia. Vamos a tener convicción de lo que no vemos, creyendo que lo vamos a ver. Vamos a pasar de un lado a otro. Y me gustaría que pudieras inclinar tu rostro y pudieras orar conmigo y que ahí en la intimidad que tengas con Dios le puedas decir, Señor, sí he dudado, Señor, he sido expectante de la fe de otros, pero hoy me quiero hacer partícipe. Hoy quiero tomarme de tu mano y quiero bajar de la barca. No importa si me hundo, porque sé que tú vas a estar ahí. Ya no quiero estar en la comodidad de ver que bendices a otros y yo quedarme pensando en la bendición de ellos en lugar de buscar la mía. Hoy, Dios, hoy yo pongo delante de ti el corazón de mis hermanos, papá. Mi corazón, papá. Y te pido que destruyas toda incredulidad. Que hoy, Dios, nos permitas, Padre, pasar de ser expectantes a partícipes de la fe. En algún momento, Señor, en circunstancias difíciles he flaqueado, he tenido miedo, he dudado, pero hoy decido creer. Hoy decido, Señor, tomarme de tu mano y caminar de ella, Señor. Hoy puedo entender que todas las promesas que tú me has hablado en tu palabra, he escuchado, he oído, he visto en otras personas, yo las abrazo para mí. Yo las tomo, las arrebato y decido caminar en pos de alcanzarlas en el nombre de Jesús. Padre, te agradezco, Señor, porque este devocional hoy viene a sembrar conforme con tu palabra, Señor, todo lo más profundo de nuestro corazón. Si tú te sentías seguro en ese lugar donde tal vez llegabas y te sentabas en una silla y esperabas a que sucedieran los milagros, hoy vas a dar el paso y vas a decir, yo lo quiero, hoy lo quiero, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.